Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a continuar las clases de estética del arte con un tema que es poco trabajado o que poco se habla de él, el arte fantástico. Para ello, creemos conveniente que Rakufi nos acompañe o hablar un poco de Rakufi. Y ese es algo de lo que se tiene en el material de videos que posteriormente van a poder ver. Rakufi, vamos a ver si pasamos a pantalla completa. Muy bien, ok. Y estamos pasando a pantalla completa. Excelente. Muy bien, entonces Rakufi es mexicano, ¿sí? Eh, es un ilustrador, se denomina como ilustrador comercial. Se ha dedicado a hacer stand, a trabajar un poco toda esta parte que consideramos eh, como robótica, humanoide y la mezcla de ambas eh, en el arte, en la ilustración. Eso por un lado. Por otro, siempre muy enfocado a esta parte como de la fantasía, de la ilusión, de la magia, intentando imprimirla en cada una de sus ilustraciones y de sus trabajos. Entonces, en este sentido, podemos definir de alguna manera que este arte fantástico es el que va jugando un poco con esa fantasía que de alguna manera pudiese ser un futuro eh, no muy lejano o como lo entendemos en el cine, en la ciencia ficción. Bueno, él mismo ha dicho que la mayoría de sus pinturas son inspiraciones en algunas de las películas más vistas de ciencia ficción, como eh, Star Wars, que lo nutrió de alguna manera a crear estos tipos de universo, pero no fundamentado en esta ideología estadounidense, sino que traspolándolo o traspasándolo a sus raíces, como podemos apreciar perfectamente aquí, de la cultura y de la identidad mexicana. Entonces es un poco esa unión de lo robótico, lo fantástico y también que se imprime, ¿por qué no?, sus orígenes y de esa forma también resaltarlo y que lo ha ido trabajando y lo ha ido depurando a lo largo de los años, metiéndole muchísimos más elementos precolombinos que luzcan también con esa esencia robótica y la figura de la mujer como su diva principal, como figura muy presente en sus obras. Entonces, por ejemplo, vemos este tipo de barco que pudiese ser como tipo barco fantasma, pero que tiene toda un sistema también muy robótico, moderno, una mezcla muy interesante. También podemos hablar del tipo de ambiente que se introduce en este tipo de arte, la coloración, ¿sí?, que busca dar ese efecto de otro mundo, esa bruma y la mezcla de la realidad con la robótica o la robótica fantástica, donde puede mostrar perfectamente una casa, una biblioteca, etcétera, y arriba de ella hay ya una nave espacial que viene aterrizando. Así que siempre está un poco
esa parte de lo que pudiese pasar, lo de los temores también que acompañan a lo largo de la historia del ser humano, todos estos argumentos para crear un poco de fantasía, como esas guerras eh, mundiales, universales, ¿sí? De diferentes universos que llegan a nuestras tierras, de elementos extraterrestres, entendiéndose eso de extraterrestres como todo lo que viene afuera de nuestro mundo y que de alguna forma aquí vemos con exactitud y sin hacer de esta pintura eh, un paisaje colorido, lo hace de manera muy metálica que da esa impresión de cobertura por estas especies. Aquí vemos el desarrollo del hombre azteca precolombino, pero a la vez muy moderno, muy futurista, ¿sí? Muy futurista, con maquinaria, con este tipo de indumentaria que a la vez le sirve, ¿no? Como tipo de traje para la guerra. Aquí vemos otro tipo de robot, puertas de naves espaciales. Acá también vamos viendo cómo va desarrollando una temática, que es la cara de un robot, una temática muy, muy bien definida, muy bien trabajada. Realmente los aspectos que podemos ver como luces, como sombra, como brillos que destacan, ¿no? Y que el contraste de figura-fondo no discute, sino que es armónico, la verdad que ahí le ha llevado muchísimo tiempo, muchísimos años. Bueno, aquí vemos cómo juega un poco con el pensamiento de que esto ya estaba desde mucho antes, todo lo que era la parte informática era del dominio o del conocimiento de sus ancestros, ¿no? De sus primeros pobladores, como si fuese una talla en la roca. Bueno, aquí vemos tipo de arco para los propios robots que no sabemos perfectamente que en la parte precolombina el arco era muy utilizado, pero lo lleva o lo eleva a la parte robótica. Y vemos un poco más de... Y el movimiento, ¿no? El movimiento en el trazo y que atrás en esa imagen también se puede distinguir esa esencia de alguna forma icónica de la cultura azteca, o por lo menos ancestral mexicana. Mira esta monocromía en azules con algunos destellos eh, de otros colores, pero que en general es muy monocromático, sin embargo, no molesta la vista, es muy animado, es muy dinámica esta ilustración y pareciera como una ofrenda a los dioses en la fantasía de esta historia. Por otro lado, también aquí hay un pedazo de roca que viene volando de la cultura azteca, ¿no? Aquí este es el monumento mexicano, uno de los monumentos mexicanos más conocidos, la Plaza del Ángel, si mal no recuerdo, mal no lo digo, eh, y aquí un tipo de animal robótico, como dando a entender, esto fue lo que quedó de la ciudad, y seguimos en otra época y en otra historia, ¿no? Juega con los tiempos, juega con los paralelos, también le mete un poco de erotismo a la obra,
¿sí? Como podemos apreciar, y te da esa sensación que te sales de lo muy antiguo a lo que desconoces. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la fantasía va uniendo de manera muy creativa espacios de lo desconocido o de lo que uno se imagina que puede ser, partiendo desde elementos básicos que sí, obviamente conocemos, ¿no? En este caso, si lo traspolamos a la parte más autóctona de Panamá, sería la parte precolombina y cómo esta de alguna forma evolucionaría, ¿no? Evoluciona a lo largo del tiempo y permite que de alguna manera eh, toque el futuro. Entonces sería como interesante también ver no solamente la parte de robótica, sino que pudiese ser en otro tiempo cómo fuese de manera fantasiosa la especie humana, el tipo de ser que se llegó a desarrollar en qué sé yo, 5 millones de años más. Así que te da un poco para jugar y hablar de un lenguaje que no es específico, pero que sí puede tocar diferentes partes de nuestra cultura y exaltarla, porque esto es fundamental. O sea, aquí se está exaltando el valor de la mexicanidad desde muchísimo antes y que perduró y que es una cultura guerrera. Entonces hay una temática y una simbología la cual es digna de trabajar y que te invito a que veas un poco este documental donde se le hace la entrevista y se puede degustar y de alguna forma como que te invita a averiguar un poco más de este arte que es digno de conocer a cabalidad, porque no se hable mucho de un estilo artístico, no significa que no sea también importante o que no tenga sus seguidores. Así que bueno, esta es una forma más también de ver estéticamente otro espacio en las artes, ¿no? A canalizar o a entender cómo se puede unir en lo fantástico un concepto. Así que de alguna forma es verlo desde otros ojos y desde otra perspectiva. Hasta aquí llegamos y tienen preguntas y lo demás, vamos a hacer la tertulia. Los invito a hacer la tertulia en el chat. Espero que haya sido de su agrado porque es un espacio para analizar el arte fantástico que poco se habla de él de manera diferente, ¿no? Haciendo una parada aquí en Estética del Arte. Soy el profesor Olmo, espero que le haya gustado y nos conectamos en el chat. Saludos y muy buenos días.